por último, en esta sección vamos a estudiar ya por completo los grupos simétricos Sn para n muy pequeño realmente, ¿vale? Para n hasta 3. Entonces empezamos cuando n es 1. Cuando n es 1, el grupo simétrico S1 es simplemente la aplicación de identidad que envía el 1 al 1 y no hay más elementos. O sea, ya está. Cuando n es 2, tenemos en el conjunto origen dos elementos, 1 y 2. ¿Y qué permutaciones hay? Pues la identidad y la permutación que envía el 1 al 2 y el 2 al 1. Y esa es este ciclo de longitud 2. Ahora, cuando tenemos un grupo finito, digamos de orden n, pues se puede formar una tabla n por n, poniendo en la primera fila todos los elementos del grupo, empezando por la identidad. Eso es lo que se ha hecho aquí. Se hace lo mismo por columnas, y en cada casilla se multiplica. Por ejemplo, en esta casilla de aquí que nos queda 1, 2, ¿qué hemos hecho? Hemos multiplicado el 1, 2 por 1. Y así ha salido 1, 2. Bien, este grupo simétrico S2 sigue siendo muy pequeño, ¿no? Y de hecho es un grupo abeliano de orden 2. ¿Vale? La mayoría de grupos simétricos, como vamos a ver, no son abelianos, pero S2 es tan pequeño que todavía es abeliano. Todavía dos permutaciones cualesquiera conmutan. Y el primer caso, que es un poco más interesante, es S3. Lo tenemos aquí. Ahora, para encontrar los elementos, sabemos que son 6, ¿vale? Porque el orden de S3 es 3 factorial. Y encontrarlos requiere pensar un poco más, ¿vale? Está bien pensar en cómo darse cuenta de que son estos. O también se puede hacer lo mismo para S4. S4 ya serán 24 elementos. Es un ejercicio útil pensar en una forma cómoda, o más que cómoda, en una forma sistemática de describir los 24 elementos. No ir añadiéndolos a medida que se nos vayan ocurriendo, porque con 3 quizás sí, pero para S4 ya lo habitual sería liarse, ¿vale? Por eso es importante encontrar una forma sistemática de hacerlo. Bien, lo voy a mencionar un poco cuál puede ser la forma sistemática en S3. En S3 estamos permutando 3 letras, el 1, 2 y 3. Vale. Entonces, sabemos también que cualquier permutación se puede escribir como producto de ciclos. Entonces, además de la identidad, ¿qué tipo de ciclos podemos tener? Pues podemos tener un ciclo de longitud 2, y luego ya, si hay un ciclo de longitud 2, la tercera letra queda fija. O, si no tenemos ningún ciclo de longitud 2, tendremos un ciclo de longitud 3. Ahora también, simplemente pensando un poco en términos de combinatoria, se puede contar cuántos elementos va a tener S3 con este aspecto y cuántos va a tener con este aspecto. Es decir, cuántos dos ciclos va a tener S3, y se puede contar, repito, esto es únicamente un problema de combinatoria, se puede contar cuántos 3 ciclos va a tener S3. Y es un problema de combinatoria que se puede hacer sin necesidad de ver cuáles son los elementos en concreto, ¿vale? Esa sería la segunda parte. Bien, y por otro lado, aquí tenemos la tabla de multiplicar. Esto ya es más pesado hacerlo, ¿no? Pero, bien, hacerlo una vez no está mal para asegurarse que se saben multiplicar permutaciones, por ejemplo, y que se entiende lo que es la tabla de multiplicar. Por ejemplo, ¿cómo hemos obtenido esta casilla que estoy señalando ahora en negro? Vale, pues esa casilla que he señalado en negro se corresponde con multiplicar la permutación 2, 3, que es la que tenemos en la primera columna, por la que tenemos en la fila, en primer lugar de la fila correspondiente, que es el 1, 2. Entonces, ¿qué permutación será esta? Pues vamos a ver. ¿El 1 a dónde va? Mediante la primera permutación, 2, 3 queda fijo, y mediante la segunda va el 2. ¿Y el 2 a dónde va? Mediante la primera va el 3, y la segunda deja fijo el 3, o sea que el 2 va el 3. Y el 3, mediante la primera va el 2, mediante la segunda va el 1, o sea que cerramos el ciclo. Así es como hemos obtenido la casilla recuadrada en negro, y de forma similar se obtienen las 36 casillas de esta tabla. Hay algunas para las cuales no es necesario pensar. Por ejemplo, la primera fila y primera columna son inmediatas.
sin más que tener en cuenta que el 1 es el elemento neutro, lo que significa que cada elemento es el neutro. A medida que vayáis rellenando unas pocas tablas de multiplicar de grupos finitos, de orden bajo, veréis que de hecho hay cosas que se pueden deducir rápidamente, ¿vale? Y está bien darse cuenta de esas cosas por uno mismo, por ello no voy a ir más allá, ¿vale? Por tanto, lo voy a dejar así, pero viene bien hacer la tabla esta por uno mismo, no simplemente copiarla, es decir, pensar, hacerla, y al ir haciéndola, ¿a qué cosas, a qué conclusiones habéis llegado? ¿Cómo habéis tenido que calcular los 36 productos uno a uno? ¿O habéis hecho cosas para simplificar los cálculos? ¿Vale? Voy a dejar aquí este vídeo, dejando en el aire esa pregunta.